Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Nuestros integrantes son Noelia Álvarez, Lady Apo, Alexa Arce, Yailin Bustamante, Santiago Cisneros y mi persona, Estefan Espinosa. A continuación les voy a hablar un poco sobre la estadística inferencial. La estadística inferencial es una rama de la estadística que usa datos de una muestra para sacar conclusiones sobre una población más grande, en lugar de simplemente describir los datos de la muestra. Busca también asimismo hacer inferencias y predicciones sobre la población que tienen en total. Esto se logra así también a través de técnicas como la estimación de parámetros y la prueba de hipótesis, permitiendo así tomar decisiones mejores informadas basadas en la evidencia. Soy Yailin Bustamante y les voy a explicar sobre la hipótesis nula. ¿Qué es la hipótesis nula? Es una herramienta esencial en la estadística que se utiliza para evaluar y validar las conclusiones de una investigación. Su función principal es permitirnos comparar una afirmación inicial formulada por el investigador con los datos observados en la realidad. Esto es fundamental para asegurarnos de que nuestras conclusiones no sean simplemente el resultado de una casualidad, sino que estén respaldadas por evidencia sólida. La hipótesis nula representa la afirmación opuesta a la que el investigador desea demostrar. En otras palabras, es la hipótesis que se busca refutar. Para que el investigador pueda aceptar su hipótesis alternativa, debe contar con pruebas suficientes que indiquen que la hipótesis nula es incorrecta. Por lo general, esta expresión incluye un no o una afirmación de igualdad en su formulación. Básicamente, esta hipótesis es una declaración que sostiene que no hay relación entre las variables analizadas o que no existe efecto en la población objeto de estudio. Su uso es habitual en contextos estadísticos y en análisis cuantitativos. Características de la hipótesis nula. Se representa con la letra H mayúscula y un 0. Se considera la hipótesis estándar en cualquier tipo de investigación. Se asume como verdadera hasta que se demuestra lo contrario. Se contrasta con la hipótesis alternativa, que es la afirmación opuesta. Un ejemplo que nos ayudará a explicar mejor la hipótesis nula para entenderlo un poco mejor es que supongamos que un psicólogo quiera investigar si el uso excesivo de las redes sociales afecta los niveles de ansiedad en adolescentes. El investigador establece una hipótesis nula que afirma que el uso excesivo de redes sociales no tiene ningún efecto en los niveles de ansiedad de los adolescentes. Esto nos indica que no se espera ninguna relación significativa entre esas dos variables. Si tras ser analizados los datos y hallar evidencias suficientes, el investigador podrá rechazar esta hipótesis nula y podrá concluir efectivamente que existe un impacto significativo del uso de redes sociales en la ansiedad, lo que apoyaría a su hipótesis alternativa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lady. Hoy voy a explicar cómo se utiliza la estadística paramétrica. Bueno, la estadística paramétrica se utiliza cuando se cumplen ciertos supuestos sobre la distribución de los datos y se basan en parámetros como la media y la varianza. Como primer punto tenemos lo que es la distribución normal. Los datos deben seguir una distribución normal o aproximarse a ella. Esto significa que la mayoría de los datos se agrupan alrededor de la media y disminuyen simétricamente hacia los extremos. Como segundo punto tenemos la independencia. Las observaciones deben ser independientes entre sí, lo que significa que el valor de una observación no influye en el valor de la otra. Tercer punto, varianza homogénea. La varianza de los datos debe ser homogénea o constante a lo largo de las diferentes muestras o grupos. Esto se conoce como homocedasticidad. Cuarto punto y último, escala de medición. Los datos deben estar en una escala de intervalo o de razón, lo que permite realizar operaciones aritméticas significativas. Gracias. La prueba de normalidad, una técnica fundamental en el análisis de datos estadísticos. Esta prueba nos ayuda a determinar si una variable cuantitativa sigue una distribución normal, lo cual es clave para aplicar pruebas estadísticas adecuadas. ¿Qué es la prueba de normalidad?
Bueno, la prueba de normalidad evalúa si los datos de una variable cuantitativa están distribuidos de manera simétrica alrededor de la media, siguiendo la clásica curva de campana. Si los datos son normales, podemos usar pruebas paramétricas como TestStudent o ANOVA. Si no son normales, debemos usar pruebas no paramétricas como Uremen, Whitney o Crustal-Wallis. Existen métodos para evaluar la normalidad. Bueno, aquí entran dos formas principales para evaluar la normalidad. Una es las pruebas estadísticas, que entra Shapiro-Wilk, mejor para muestras pequeñas menor a 50, Kolmogorov o Smirnov, que se usa en muestras grandes mayor a 50. Y en los histogramas muestran las formas de distribución, donde compara los valores observados con los esperados en una distribución normal. Bobplot identifica los valores atípicos y asimetrías. Si el valor de la prueba de la normalidad es mayor a 0.05, podemos asumir que los datos sí son normales. Si el valor es menor a 0.05, significa que la variable no sigue la distribución normal y debemos considerar otras pruebas estadísticas. Aquí podemos mostrar un ejemplo con Excel para que sea más claro y una guía para hacer la prueba de normalidad en SPS y Excel. En SPSS, abrir tu base de datos, ir al analizar, en estadísticos descriptivos, explorar, arrastras lo que son las variables cuantitativas a la caja de variables dependientes, en la pestaña de gráficos marcar los histogramas y gráficos de normalidad con pruebas y le das clic en aceptar, donde en SPSS se genera valores Kolmogorov con histogramas de Keck-Plot o interpretación. Las pruebas de hipótesis paramétricas son herramientas de estadísticas que se utilizan para evaluar si existen diferencias significativas entre grupos o relaciones entre variables en una población, basándose en una muestra de datos. Estas pruebas asumen que los datos siguen una distribución específica, generalmente la distribución normal. ¿Qué son? Las pruebas de hipótesis paramétricas se basan en parámetros, como la media y la desviación estándar de la distribución de los datos. Estas pruebas requieren que se cumplan ciertas condiciones como la normalidad de los datos y la homogeneidad de varianzas, es decir, que las varianzas de los grupos comparados sean iguales. Principales pruebas. 1. Prueba T. Test de muestras independientes. Compara las medias de dos grupos independientes, por ejemplo, la autoestima de adolescentes que usan y no usan excesivamente las redes sociales. El test pareado compara las medias de dos mediciones relacionadas o dependientes, por ejemplo, autoestima antes y después de una intervención. 2. ANOVA o análisis de varianza. ANOVA de una vía compara las medias de tres o más grupos independientes, por ejemplo, diferentes niveles de uso de redes sociales y su impacto en la autoestima. ANOVA de dos vías. Analiza el efecto de dos factores independientes y su interacción, por ejemplo, nivel de uso de redes sociales y género. 3. Regresión lineal. Analiza la relación entre una variable dependiente, por ejemplo la autoestima, y una o más variables independientes, por ejemplo tiempo en redes sociales. 4. Correlación de Pearson. Mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables continuas, por ejemplo tiempo en redes sociales y puntajes de autoestima. ¿Para qué sirven? Estas pruebas se utilizan para determinar si las diferencias observadas en los datos son lo suficientemente grandes como para no ser atribuibles al azar. Evaluar relaciones entre variables, lo cual puede ayudar a entender cómo un factor, por ejemplo, el uso de las redes sociales, afecta a otro, por ejemplo, la autoestima. Generar evidencia empírica que respalde hipótesis e informe en la toma de decisiones y la formulación de estrategias.